Hola para todos, bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad enfrentaremos al Samsung A6 Plus versus al Xiaomi Redmi Note 7. Entonces comencemos. El diseño del Galaxy A6 Plus es elegante y nos recuerda sensiblemente al iPhone 6. Su carcasa trasera es de metal y tiene líneas blancas en la parte superior e inferior. Retomar el metal ha sido un gran acierto de Samsung para diferenciarse en esta época de teléfonos que prácticamente lucen iguales cuando los tienes en la mano. Desde hace varios meses la tendencia es a ver a teléfonos con carcasas de vidrio, como por ejemplo en su misma gama tenemos al Moto G6 Plus y al Honor 7X. Por lo tanto, este teléfono de Samsung podría ser un equipo diferenciador que te permita obtener algo diferente con opciones similares a las que ofrece el mercado de la gama en donde se encuentra. En este dispositivo Samsung A6 Plus ha apostado por colocar el sensor de huellas dactilares justo debajo de la cámara doble, y no es un lateral de la misma como en el Galaxy Note 8, que en ámbitos personales no es la mejor posición para dicho lector, pues se tiende a ensuciar la cámara al intentar desbloquear el teléfono mediante dicho lector. Este teléfono mantiene la entrada para audífonos y su puerto de carga es micro USB y no USB tipo C como la mayoría de teléfonos lanzados este año. Este terminal cuenta con las siguientes dimensiones: 160.2 x 75.7 x 7.9 milímetros de grosor y un peso de 191 gramos. El Xiaomi Redmi Note 7 tiene un diseño que no llama la atención, sigue la línea de sus antecesores con un notch de tipo gota. Lo que hace Xiaomi para intentar destacar sobre el resto de alternativas del mercado es ofrecer un terminal en distintas combinaciones de colores, algo que hablaremos más adelante. Si bien es cierto que la carcasa trasera similar al cristal con una combinación metálica da buenas sensaciones, pero debemos tener en cuenta que este dispositivo tiene una base plástica en el interior, que sirve también como zona de encaste de su gran pantalla de 6.3 pulgadas con cristal 2.5D. La primera sensación al sostenerlo en mano no es la de un móvil barato. Poseemos unos marcos reducidos en sus laterales, pero que fracasan tanto en su parte superior como inferior. Este es un dispositivo de dimensiones correctas para una pantalla de 6.3 pulgadas y un peso de 186 gramos, influenciado en gran medida por la batería de gran capacidad que alberga en su interior. Otro componente que también se ha mantenido en el Redmi Note 7 es el jack de 3.5 mm situado en su parte superior, justo al lado de los puertos infrarrojos. Para su parte inferior tenemos los altavoces y el puerto micro USB, que en esta oportunidad es tipo C, con lo cual, como ya sabemos, mejora tiempos de carga y velocidad de transferencia de información. Este terminal nos brinda un lector de huellas trasero tradicional que ofrece, eso sí, un resultado excelente. Está colocado en la ubicación más cómoda, es rápido y muy fiable, nada que objetar en este elemento. En sus dimensiones nos encontraremos con 159.2 x 75.2 x 8.1 milímetros de grosor. Para este Samsung A6 Plus vamos a contar con dos versiones diferentes, una llevará 3 GB y la otra 4 GB. Para el Xiaomi Redmi Note 7 nos toparemos con tres versiones distintas de 3, 4 y 6 GB. Para resaltar tenemos que en Colombia es más fácil encontrar su versión de 3 y 4 GB. En el Samsung A6 Plus vamos a tener, al igual que en el apartado de memoria RAM, dos versiones distintas. En una manejará 32 GB y en la otra 64 GB, que podrán ser ampliadas hasta las 256 GB con memoria de expansión microSD. En el Xiaomi Redmi Note 7 contaremos con tres únicas versiones de 32, 64 y 128 GB, que pueden ser ampliadas aún más con tarjetas microSD de hasta 256 GB. El Galaxy A6 Plus nos ha dejado muy buenas sensaciones. A pesar de ser un dispositivo de la gama media, cuenta con un procesador Snapdragon 450 de 8 núcleos, que corre a 1.8 GHz, junto a una GPU Adreno 506, con lo cual ha logrado obtener un rendimiento bueno durante nuestras pruebas. La multitarea nunca fue un problema, y la ejecución de aplicaciones en segundo plano ni recalentó ni ralentizó el dispositivo de forma seria en ningún momento. Este teléfono tiene desbloqueo mediante tu rostro, y aunque la tecnología que implementa no es la más segura, su velocidad tampoco nos encantó, debido a que no es tan rápido como lo son en sus hermanos mayores, los Galaxy S9 o el Note 8. En el Redmi Note 7 contaremos con el procesador Snapdragon 660 de Qualcomm, el cual, como ya hemos visto antes, es muy capaz, consigue un rendimiento en la línea de los móviles de más de 600.000 pesos, y si bien es un chip del año 2018, va a seguir dando guerra y ofreciendo un rendimiento más que suficiente durante algunos años más.
De hecho, ofrece cierta aceleración de inteligencia artificial, que aunque no llega a la altura que ofrecen los chips Snapdragon 845, sí que permitirán sacar partido a las aplicaciones que empiezan a usar este tipo de optimizaciones. En nuestras pruebas de rendimiento, el Redmi Note 7 ha cumplido con creces sabiendo el chip que montaba. Mejor dicho, en términos de rendimiento te permitirá incluso jugar a Fortnite o PUBG Mobile sin ningún tipo de problema, con bastante fluidez, y en lo posible no encontrarás lag en su desarrollo. El Samsung Galaxy A6 Plus incorpora una batería de 3500 mAh, lo que para un terminal de 6 pulgadas está dentro de la media. Si esto lo combinamos con un procesador eficiente y un software que no consume especialmente, tenemos una autonomía bastante competente. En nuestras pruebas a lo largo de 2 semanas hemos obtenido una media de 6 a 8 horas de pantalla, con un uso medio supera con facilidad el día y medio. Casi nunca conseguiremos llegar al final del segundo día, pero el Galaxy A6 Plus es de esos terminales que podemos utilizar intensivamente y que con seguridad casi siempre logrará sobrevivir hasta la noche. Samsung incorpora dos modos de ahorro de energía. El estándar reduce el nivel de brillo, limita la velocidad del procesador y bloquea funciones como el Always On Display, mientras que el modo de ahorro máximo añade, además de modo sencillo oscuro, y bloquea aplicaciones en segundo plano. Este Redmi Note 7 mejora su batería llegando a los 4000 mAh y consigue que nos olvidemos de tener que pasar por el enchufe todas las noches. Sobre el papel ya teníamos la intuición de que iba a ofrecer una buena autonomía y durante nuestra semana de uso no nos ha defraudado. Sin duda, este es uno de los puntos más positivos con los que cuenta este terminal, pero a pesar de esto, la principal novedad del Redmi Note 7 está en el puerto de carga, y no nos referimos al pequeño LED de notificaciones incorporado en la parte inferior, sino a la compatibilidad con Quick Charge 4 a través de su puerto USB tipo C, lo cual recorta el tiempo de carga de la batería. Mejor dicho, en nuestras pruebas hemos visto cómo el tiempo de carga ronda la hora y 40 minutos, aunque tenemos un buen sistema de carga rápida durante los primeros 30 minutos que nos permite pasar el 50% de la batería. En el día a día obtenemos alrededor de las 8 horas de pantalla, llegando con facilidad al día y medio de uso. Es una autonomía excepcional, aunque no es el mejor resultado que hemos conseguido con un terminal de 4000 mAh. En los últimos años, Samsung se ha caracterizado por incorporar muy buenos paneles en sus dispositivos. Afortunadamente, el Galaxy A6 Plus no es una excepción. Nos encontraremos con un panel Super AMOLED de 6 pulgadas con resolución Full HD y un formato de 18.5 a 9. Esta pantalla de 2220 x 1080 píxeles de resolución nos ofrece una buena nitidez y un nivel de brillo más que correcto. No es habitual encontrar pantallas AMOLED en la gama media, ya que tradicionalmente todos optan por paneles IPS. Samsung mantiene la apuesta y nos da una pantalla AMOLED, donde eso sí notamos una ligera predominancia de tonos verdosos. Por el contrario, no tenemos una saturación tan alta como en otras pantallas de la misma tecnología. El Redmi Note 7 incorpora una pantalla de 6.3 pulgadas en formato 19.5 a 9, con una resolución Full HD de 2340 x 1080 píxeles, una configuración que nos arroja un dato de densidad de 409. En nitidez nos encontraremos con un nivel bastante habitual dentro de los gama media y totalmente esperada para mantener un buen nivel de detalle sin penalizar el rendimiento. No son las características técnicas de resolución lo que más debería importar. El panel utilizado viene con una tecnología tipo LCD y ofrece una cobertura de color NTSC de 84% con un contraste de 1500 a 1. ¿Cómo se traduce en el día a día? Tenemos una pantalla con colores naturales, pero tonos no tan intensos como los de una AMOLED. Para ser un panel LCD los colores son correctos y tenemos un panel de buena calidad, pero no estamos ante una pantalla que sorprenda por su calidad de imagen. El Samsung Galaxy A6 Plus incorpora una doble cámara trasera. Tenemos una principal de 16 megapíxeles bajo una lente de apertura focal 1.7, enfoque automático y flash LED. Acompañándolo encontramos un sensor secundario de 5 megapíxeles con una lente de apertura focal 1.9, que nos ayudará a crear un llamativo efecto bokeh. La aplicación de cámara de Samsung es aparentemente sencilla, pero disponemos de una gran cantidad de opciones. En la parte delantera tenemos un sensor único de 24 megapíxeles con una lente de apertura focal 1.9 y flash LED. Pese a contar con un solo sensor, tenemos también modo retrato para aplicar efectos de desenfoque, a lo que deberemos añadir un modo de belleza muy sutil y la opción de selfies panorámica. Algo de resaltar es que contaremos con reconocimiento facial, lo cual funciona bien, aunque tendremos que tener la pantalla encendida para que se active, es decir, habrá que pulsar el botón de apagado y encendido para ir a la pantalla de bloqueo, y entonces una vez miremos directamente el terminal, este se desbloqueará.
El Redmi Note 7 incorpora una cámara doble con un sensor principal de 48 megapíxeles y un sensor secundario de 5 megapíxeles. Al contrario que en su versión Pro, este Redmi Note 7 tenemos un sensor Samsung con una lente de apertura focal 1.8. Para la cámara frontal tenemos un sensor de 13 megapíxeles con una apertura focal 2.0. La doble cámara llega junto a la inteligencia artificial para mejorar los resultados, modo retrato para el frontal y grabación Full HD a 60 fotogramas por segundo. De día las imágenes obtenidas son muy buenas y con un alto nivel de detalle. El enfoque no es el más rápido, pero el resultado es bastante bueno y por ejemplo en comparación con el Mi A2 supone un salto adelante. El mayor problema de la cámara quizá es con los colores, no nos resultan tan naturales como desearíamos y en las zonas oscuras no termina de iluminar suficiente. Si activamos el modo HDR o la inteligencia artificial, lo que se consigue es justo lo contrario, las imágenes están algo lavadas y los colores pierden intensidad, aunque sí se consigue más detalle en las sombras. Aún así, el resultado es muy equilibrado y las imágenes son suficientemente llamativas. Este terminal cuenta con reconocimiento facial, que en muchas ocasiones está desactivado, pero que si cambiamos la región del dispositivo en la configuración, podremos utilizarlo fácilmente, pues funciona de una forma correcta, no es el mejor pero tampoco el peor. El costo de estos dos espectaculares smartphones es el siguiente. Para el Samsung A6 Plus es de 700.000 pesos colombianos, que equivalen a 3.999 pesos mexicanos, que a su vez son $203, que equivalen a 181 euros. Para el Xiaomi Redmi Note 7 es de 600.000 pesos colombianos, que equivalen a 3.334 pesos mexicanos, que a su vez son $172, que equivalen a 156 euros. Vale aclarar que son divisas con relación al precio del dispositivo en Colombia y en la fecha del video. El Samsung A6 Plus le gana al Xiaomi Redmi Note 7 únicamente en pantalla. Por su parte, el Xiaomi Redmi Note 7 le gana ampliamente al Samsung A6 Plus en los siguientes aspectos: diseño, RAM, almacenamiento, procesador, batería, cámara y precio. De este enfrentamiento no hay mucho que decir, pues fue evidente quién resulta ser el ganador de esta batalla, pero sí lo vamos a sumar a la sección de los enfrentamientos inútiles pero muy útiles, una sección de mi canal solo apta para personas curiosas. Espero te haya gustado el video, recuerda suscribirte, activar las notificaciones, darle me gusta y compartirlo para que sigas disfrutando de más contenido similar. Hasta pronto amigos.